Durante años, la WWE ha presentado a sus superestrellas femeninas como profesionales consumadas, con una disciplina y un control perfectos, pero entre bastidores, esa no es siempre la realidad. Former WWE star Tammy Sytch, better known to her fans as Sunny, was sentenced to prison for DUI manslaughter. Más allá de las victorias en los campeonatos y la imagen pública cuidadosamente elaborada, hay hábitos y dependencias que la empresa prefiere mantener fuera del foco de atención. Nos referimos a las obsesiones y adicciones secretas, algunas sorprendentes, otras comprensibles, con las que estas luchadoras lidian fuera del ring. ¿Cuáles son estas luchas ocultas y por qué la WWE no quiere que salgan en los titulares? Acompáñanos en este video para descubrir con qué luchan realmente tus luchadoras favoritas a puerta cerrada. Cuando oyes la palabra adicción, probablemente tu cerebro piensa directamente en cosas graves, drogas, alcohol, espirales oscuras. Pero aquí está la cuestión. Algunas de tus luchadoras favoritas de la WWE están luchando contra obsesiones con las cosas más normales y cotidianas que puedas imaginar. Por ejemplo, AJ Lee, ¿su droga preferida? Los cómics. Sí, has oído bien. No son analgésicos. No es la cultura de la fiesta. Literalmente, solo superhéroes y novelas gráficas. Y sinceramente, puede que sea lo mejor de AJ Lee. AJ Lee siempre sintió que venía de un universo diferente al del resto de la WWE. Mientras que la mayoría de la división Divas se inclinaba por el glamour, AJ aparecía hablando rápido, moviéndose aún más rápido y haciendo referencia a cosas que la mitad del vestuario ni siquiera entendía. Cómics, supervillanos, outsiders. No era un truco que hubiera aprendido más tarde, ya lo era desde el principio. AJ creció como una niña torpe que vivía en su propio mundo. Los cómics no eran solo algo que le gustaba, lo eran todo para ella. Su vía de escape, su identidad, el lugar al que sentía que pertenecía. Se identificaba con personajes incomprendidos, subestimados y descartados. Y cuando se metió en la lucha libre, se llevó todo eso consigo. Fichó por la WWE en 2009, pasó por la FCW y la NXT, y nunca intentó suavizar sus aristas. Cuando llegó a la plantilla principal, sus promos eran puro caos. Rápidas, intensas, llenas de referencias que probablemente ni la mitad del vestuario entendía. No sonaba como una diva, sonaba como una villana de cómic pronunciando un monólogo antes del enfrentamiento final. Y la WWE les encantó. Lo empaquetaron, lo vendieron y construyeron todo su personaje en torno a ello. Aja se convirtió en varias ocasiones en campeona de divas, y la influencia de los cómics estaba por todas partes. Su vestuario, sus expresiones faciales, su forma de moverse, todo parecía sacado de una novela gráfica. No solo interpretaba un personaje, vivía dentro de uno, y la WWE ganó mucho dinero con ello. Incluso fuera del ring, la obsesión nunca cesó. Ayota hablaba abiertamente de su amor por los cómics y, después de dejar la WWE en 2015, no desapareció. Empezó a coescribir novelas gráficas. Se labró una segunda carrera en el mundo del cómic. Lo que pasa con la obsesión de Ayot es que nunca se trató como un problema, porque no lo era. No causaba dramas, no rompía ninguna regla. En todo caso, la mantuvo con los pies en la tierra. Le dio una forma de procesar la presión, la fama y los problemas de salud mental sobre los que ha hablado abiertamente desde entonces. La WWE nunca lo cuestionó porque no era necesario. Era peculiar, era comercial, funcionaba. Y hablando de obsesiones peculiares que la WWE nunca ha cuestionado, hablemos de Ronda Rousey, cuya verdadera adicción no tiene nada que ver con la lucha y sí con los videojuegos. Antes de que Ronda Rousey lanzara llaves de brazo en la UFC o tirara a la gente por los aires en la WWE, ya estaba inmersa en otro mundo, los videojuegos. Y no del tipo casual, de jugar de vez en cuando. Estamos hablando de horas perdidas, sueño sacrificado, sesiones totalmente inmersivas que bloqueaban todo lo demás. Ronda ha sido sincera sobre cómo los videojuegos se convirtieron en su vía de escape mucho antes de que la WWE entrara en escena. Durante su infancia, tuvo dificultades sociales y emocionales, y los videojuegos le ofrecían algo que la vida real no le daba. Control, reglas claras, respuesta inmediata. Ganas, pierdes y sigues adelante. Sin política, sin presión, solo progresión. Después de su carrera olímpica en judo y durante su ascenso en las MMA, los videojuegos no desaparecieron, sino que se intensificaron. Ronda ha admitido que, durante algunos de los periodos más estresantes de
su carrera en la UFC, jugaba durante horas, a veces toda la noche. Ya no se trataba de divertirse, se trataba de desconectar completamente su cerebro. El entrenamiento, las obligaciones con los medios de comunicación, las expectativas y los videojuegos eran su consuelo. Cuando Ronda llegó a la WWE en 2018, ese hábito la siguió. La WWE la promocionó como una atleta única en su generación, pero, entre bastidores, seguía utilizando los videojuegos como su cámara de descompresión. Las largas jornadas en el Performance Center, la intensa planificación de los combates y el escrutinio incesante hacían que refugiarse en los videojuegos resultara aún más atractivo. Era predecible en un negocio que rara vez lo es. A diferencia de los problemas con sustancias, los videojuegos no levantaban sospechas. La WWE no realiza pruebas de dopaje para PlayStation. Mientras Ronda se presentara en forma y rindiera en el ring, nadie cuestionaba cómo pasaba su tiempo libre. De hecho, era fácil considerarlo solo un pasatiempo, incluso cuando rayaba en la compulsión. La propia Ronda ha insinuado que, en ocasiones, los videojuegos se convirtieron en algo poco saludable, ya que interferían en su sueño, su recuperación y su equilibrio mental. Pero también era su forma de afrontar las cosas. Cuando el público se volvía en su contra, cuando la presión aumentaba, cuando se sentía aislada en el vestuario, los videojuegos le permitían distanciarse de todo. Finalmente, tras alejarse de la WWE, Ronda centró su atención en la vida familiar y la agricultura, afianzándose en algo tangible. Vale, tal vez la afición de Ronda por los videojuegos no fuera precisamente inofensiva, pero ¿y la siguiente luchadora? Su obsesión era básicamente un superpoder, sin inconvenientes, solo ventajas, pura dedicación sin filtros a llevar una vida sana. Brie Bella nunca encajó realmente en el molde estereotípico de las chicas de la WWE, y sinceramente eso se remonta a su infancia. Nacida como Brianna Monique García Colace en San Diego, se crió en una granja en Phoenix, una granja de verdad, con animales, tierra, amplios espacios abiertos, todo lo que eso conlleva. Ella y su hermana gemela Nikki llevaban esa vida práctica mucho antes de que nadie supiera quiénes eran las Bella Twins. Antes de dedicarse a la lucha libre, Brie se movía en Los Ángeles, haciendo trabajos de modelo, audiciones de actuación, trabajos promocionales y sirviendo mesas, lo habitual. Ella y Nikki firmaron con la WWE en 2007 y de repente las Bella Twins se hicieron famosas. Campeonatos, Total Divas, spin-offs, merchandising por todas partes. Eran enormes. Pero hay algo de lo que la gente no habla tanto. Mientras Brie estaba ahí fuera lanzando a la gente por los aires y grabando reality shows, también se estaba obsesionando con llevar una vida sana. Y no estamos hablando de una fase o de una moda de Instagram. Era algo real, solo comida orgánica, productos naturales, todo sostenible. No era por las cámaras, era simplemente quien era. A medida que su agenda de lucha libre se fue reduciendo y pasó a desempeñar un papel más diplomático, ese estilo de vida ecológico no desapareció, se hizo más grande. Empezó a crear negocios en torno a él, líneas de ropa sostenible, marcas de bienestar centradas en ingredientes limpios, abastecimiento responsable, todo eso, incluso los proyectos familiares relacionados con la agricultura y los productos para bebés, seguían la misma línea. Si no encajaba con sus valores, no lo hacía. Y la WWE no lo ocultaron ni lo rechazaron. De hecho, les vino de perlas. Brie se convirtió en un icono equilibrado, luchadora, madre, empresaria y modelo a seguir en materia medioambiental, sin controversias, sin dramas, solo una vida estable y coherente. Cuando ella y Nikki dejaron la WWE y volvieron a usar su apellido García, no se trataba de una nueva personalidad que Brie había adoptado, ya era toda su identidad. Ahora bien, si pensabas que la obsesión de Brie por la vida orgánica era intensa, espera a oír hablar del placer culpable de Becky Lynch. El ascenso de Becky Lynch en la WWE fue rápido, apasionado y lleno de carisma, pero detrás de la personalidad de The Man se esconde un capricho sorprendentemente comprensible: el chocolate. Sí, la Irish Lass Kicker ha admitido que su afición por los dulces es legendaria, y es el tipo de hábito que la acompaña en sus viajes, entrenamientos y la interminable rutina de la vida en la WWE. Nacida como Rebecca Quinn en Limerick, Irlanda, Becky creció en un hogar aficionado a los deportes, jugando al fútbol y entrenando en diversas artes marciales. Se inició en la lucha libre a través del circuito independiente europeo, viajando por Irlanda y el Reino Unido, aprendiendo a luchar en un mundo en el que los recursos eran limitados y la competencia
competencia era feroz. Cuando la WWE se fijó en ella en 2013 y se unió a NXT, Becky ya se había ganado la reputación de ser agresiva y disciplinada, pero tampoco ocultó nunca su amor por los placeres como el chocolate. A medida que ascendía en la clasificación, desde NXT hasta la plantilla principal, ganando los campeonatos femeninos de SmackDown y Raw, y convirtiéndose finalmente en una superestrella mundial, la afición de Becky por el chocolate se convirtió en un pequeño ritual, en un estilo de vida que por lo demás se caracterizaba por un estricto entrenamiento físico, agotadores calendarios de viajes y una intensa preparación para los combates. Ella lo considera un pequeño consuelo durante las largas giras, un pequeño momento de normalidad en un mundo de focos, multitudes en directo y presión constante. Es interesante porque en la WWE los caprichos como este suelen minimizarse. A menudo se espera que las estrellas mantengan un rendimiento y una imagen óptimos, por lo que admitir una debilidad por el chocolate podría parecer trivial o incluso mal visto. Pero en el caso de Becky, se convirtió en parte de su personalidad cercana, prueba de que incluso los artistas más duros y dominantes tienen sus peculiaridades y caprichos. Continuando, echemos un vistazo a la obsesión de Shayna Baszler, que básicamente es llevar la vida sana al extremo. Shayna Baszler no es alguien a quien se pueda describir como típica. Antes incluso de entrar en la WWE, Shayna ya se había labrado una reputación como competidora implacable, combinando sus habilidades en las MMA con su instinto para la lucha libre de una manera que la hacía casi intocable. Pero entre bastidores, su motivación no era solo ganar combates, sino perfeccionar cada movimiento, cada golpe, cada ventaja táctica que pudiera obtener. Shayna creció en un mundo en el que la disciplina lo era todo. Lucha libre, judo, jiu-jitsu brasileño, lo absorbió todo. No solo entrenaba, sino que estaba obsesionada con la técnica. Después de competir en MMA durante años, Shayna pasó a la lucha libre profesional en 2015, llevando consigo una concentración casi militar. Su enfoque del entrenamiento se convirtió en una ocupación a tiempo completo en sí misma, no solo acondicionamiento para los combates, sino también perfeccionamiento de la estrategia, estudio de los oponentes y simulación constante de escenarios. Cuando Shayna llegó a NXT en 2017, su intensidad la distinguió de inmediato. Otros luchadores respetaban su ética de trabajo y, a veces, la temían. Ella atacaba cada segmento como si fuera una pelea, ya fuera una promoción, un combate o incluso solo un entrenamiento en el ring. Cuando ganó el campeonato femenino de NXT en 2019 y lo mantuvo durante 416 días, un récord, quedó claro que su obsesión por la preparación táctica no era solo para aparentar, sino que era su base. Fuera de cámara, la adicción de Shayna al entrenamiento táctico tomaba una forma similar. Madrugadas, noches largas, ejercicios interminables. Su vida fuera de la lucha libre era un reflejo de su personalidad en el ring. Dormir y las actividades sociales eran opcionales. Cada movimiento, cada habilidad, cada estrategia tenía que ser tenida en cuenta, estudiada y perfeccionada. Este nivel de obsesión le valió el apodo de la Queen of Spades, no solo por su maestría en las sumisiones, sino porque nunca dejaba de prepararse, calcular y perfeccionarse. La WWE no lo ocultó, más bien al contrario, lo aprovechó. La reputación de Shayna como luchadora táctica y científicamente precisa la convirtió en una amenaza legítima y en un personaje convincente. Pero detrás de los guiones, su dedicación rayaba en lo obsesivo. No era arriesgado en el sentido tradicional, pero lo abarcaba todo. Una adicción constante y silenciosamente exigente a la mejora. Cambiemos de tema y echemos un vistazo a las adicciones más oscuras, las que dejaron un impacto duradero en estos luchadores, y no en el buen sentido. Los aficionados probablemente recuerden a Paige, la rebelde de piel pálida y cabello negro azabache, que no sonreía ante las cámaras y no luchaba de forma elegante. Pero, como la mayoría de las cosas en la WWE, esa imagen era solo la mitad de la historia, porque detrás del delineador de ojos y la actitud punk rock había una adolescente que había estado recibiendo golpes reales desde los 13 años y una joven cuyo cuerpo se estaba desmoronando silenciosamente mucho antes de que el público se diera cuenta. Para ser sinceros, no hay un punto de partida claro cuando se habla de la adicción de Paige. No hubo una sola mala decisión. No hubo una espiral descontrolada que surgiera de la nada. Empezó de la misma manera que para muchos luchadores, con dolor
dolor real, constante e interminable. Paige creció en una familia de luchadores y debutó en la World Association of Wrestling de sus padres como Brittany Knight antes de que la mayoría de los niños llegaran a la pubertad. Cuando la WWE la contrató en 2011, su cuerpo ya llevaba años de desgaste. Pasó rápidamente por la FCW y la NXT. Ganó el primer campeonato femenino de la NXT y ganó impulso rápidamente. Luego, en 2014, se convirtió en la campeona de divas más joven de la historia con solo 21 años. Ese es el tipo de comienzo que se supone que te lanza al estrellato. Pero Paige luchaba con rigidez. Siempre lo había hecho. Y la WWE recompensó esa dureza con más combates, más responsabilidad y más daños. En 2015 y 2016, las lesiones de cuello la obligaron a ausentarse durante largos periodos, lo que finalmente la llevó a someterse a una operación de cuello en octubre de 2016. Y, como muchos otros luchadores, Paige empezó a depender de los analgésicos para poder pasar el día, lo que probablemente comenzó como un tratamiento legítimo del dolor tras lesiones reales, se convirtió en algo que no podía controlar. Dos infracciones de la política de bienestar en 2016 dejaron bastante claro que algo iba mal. En diciembre de 2017, otra lesión en el cuello puso fin a su carrera en el ring. La jubilación llegó rápido y sin cierre. Se quedó en la WWE como manager y analista, pero la adicción la siguió, porque el dolor ya no era solo físico. Paige admitió más tarde que pasó por un periodo muy difícil, luchando contra el abuso de sustancias mientras intentaba seguir existiendo en una empresa que ya había seguido adelante. Su historia no terminó ahí. Fuera de la WWE, Paige recuperó su nombre real, volvió al ring con la AEW en 2022 y ganó el Campeonato Mundial Femenino en Londres. Desde entonces, Paige ha sido sincera al respecto y ha hablado abiertamente de su adicción a los medicamentos recetados. Esa lesión en el cuello que finalmente la obligó a retirarse, no solo estaba lidiando con el daño físico, sino también con la adicción a las pastillas que necesitaba para poder aguantar un espectáculo. Puede que esta siguiente adicción no te lleve a rehabilitación como lo harían los analgésicos, pero la obsesión de Rosa Mendes por las fiestas, sí, eso trajo consigo su propio tipo de destrucción. Rosa Mendes llegó a la WWE a través del Diva Search de 2006. No ganó, ni siquiera quedó entre las primeras, pero la WWE la contrató de todos modos, lo que lo dice todo. Rosa tenía algo, esa energía salvaje e impredecible que no se puede enseñar. El tipo de energía que le encanta a la WWE, siempre y cuando siga siendo divertida. Lo que pasa con Rosa es que nunca encajó en los moldes en los que a la WWE le gustaba encasillar a sus divas. No era la campeona, no era la protagonista de los eventos principales. Estaba en todas partes y en ninguna a la vez. Asistente, personalidad, caos de fondo, comodín de los reality shows. Y sinceramente, no solo interpretaba ese papel, en realidad esa era ella. Rosa nunca se convirtió en la protagonista del ring, pero sí en un elemento básico de la escena festiva de la división de divas. Glamorosa, caótica, siempre presente cuando las cosas se ponían interesantes. En la televisión parecía una diversión inofensiva. Entre bastidores, la línea entre el personaje y la vida real se volvió muy borrosa, muy rápido, porque Rosa no solo disfrutaba del ambiente festivo, sino que vivía en él. El calendario de la WWE es brutal. Viajes constantes, noches largas, presión para estar siempre activa, y para Rosa, el alcohol pasó de ser algo ocasional a ser algo habitual. Al principio ni siquiera se consideraba un problema. La cultura del wrestling en aquella época prácticamente lo fomentaba. Si podías salir de fiesta y seguir apareciendo, simplemente estabas a la altura. Entonces se estrenó Total Divas, y de repente las fiestas de Rosa dejaron de ser chismes entre bastidores. Estaban ante las cámaras para que todo el mundo las viera. Vuelos perdidos, tensión entre bastidores, crisis emocionales que parecían demasiado reales porque lo eran. Lo que los fans pensaban que era un buen drama televisivo era en realidad la vida de alguien desmoronándose en tiempo real. Desde entonces, Rosa ha sido sincera sobre cómo se fue complicando todo. Las fiestas dejaron de ser sociales y se convirtieron en una forma de supervivencia. El alcohol se convirtió en su forma de lidiar con la presión, la inseguridad, la sensación de no pertenecer nunca del todo a una empresa que nunca se comprometió plenamente con ella. Y la WWE simplemente dejaron que las cámaras siguieran grabando. En 2017, Rosa se marchó en silencio, sin historia, sin
sin discurso de despedida. Simplemente se fue. Luchó un poco en las indies antes de retirarse en 2020 y más tarde habló abiertamente sobre cómo dejó las drogas y reconstruyó todo desde cero. La adicción de Rosa no era un secreto oculto. Estaba ahí, en la pantalla de tu televisor cada semana, porque durante mucho tiempo salir de fiesta era parte del trabajo. Y si pensabas que la historia de Rosa era dura, lo que le pasó a Sunny la convierte en una advertencia que nadie escuchó. La historia de Sunny pasa de ser un ícono absoluto a una tragedia absoluta de una manera que es difícil de procesar. Tammy Sytch no solo apareció en la WWE a mediados de los 90, sino que se adueñó de ella. Como manager de The Body Donnas, Sunny tenía una mezcla de confianza, belleza y descaro que nadie más tenía en ese momento. Las mujeres en la lucha libre estaban allí principalmente para lucir bonitas y animar. Sunny, ella era todo el espectáculo. Se convirtió en una de las personas más descargadas de todo Internet en aquella época, lo cual es una locura si pensamos en lo que era Internet en 1996. Básicamente, escribió el manual de lo que podía ser una diva de la WWE. Dejó la WWE en 1998, pero siguió luchando en las indies, la ECW, la WCW, donde quiera que la contrataran. En 2011, la WWE la incluyó en el Hall of Fame, reconociendo lo que significaba para el negocio. Ese debería haber sido el final feliz, pero no lo fue, ni mucho menos. Incluso antes de ese momento en el Hall of Fame, la batalla de Sunny con el alcohol ya se estaba agravando. Las detenciones comenzaron a acumularse. Conducir bajo los efectos del alcohol, múltiples detenciones por conducir bajo los efectos del alcohol. En 2012 terminó en rehabilitación después de beber casi 2 galones de vodka y casi muere por ello. La WWE incluso pagó parte de su tratamiento en ese momento, tratando de ayudarla. No funcionó. En 2015, las detenciones continuaron. Se declaró culpable en 2016 y fue condenada a 90 días de cárcel, pero se le descontaron los 97 días que ya había pasado en rehabilitación. Quedó en libertad condicional. Unas semanas más tarde, violó la libertad condicional, de vuelta tras las rejas. 2018, otro Dewey, su 6º arresto por conducir ebria, 8 meses de cárcel hasta finales de 2019, y luego llegó 2022. En marzo de ese año, Sunny conducía ebria en Florida y chocó contra otro coche, matando a un hombre de 75 años. Su nivel de alcohol en sangre superaba con creces el límite legal. Había una botella de vodka abierta en su coche. Fue arrestada en mayo de 2022. Inicialmente se declaró inocente, pero finalmente se declaró no culpable en agosto de 2023 por homicidio involuntario por conducir bajo los efectos del alcohol. El 27 de noviembre de 2023 fue condenada a 17 años de prisión, seguidos de 8 años más de libertad condicional. Le retiraron el carnet de conducir de forma permanente. En estos momentos sigue encarcelada. La WWE recuerda al personaje que interpretaba, pero la verdadera historia es cómo ignorar la adicción una y otra vez puede escalar desde malas decisiones hasta algo que destruye vidas, la suya y la de otras personas. Para terminar, tenemos una historia que impacta igualmente por lo grande que era ella y lo fuerte que fue su caída. Muy pocos luchadores han dividido tanto la opinión pública como Chyna. Joanne Marie Laurer no solo rompió barreras, sino que las arrasó. En una época en la que las mujeres de la WWE rara vez eran tratadas como iguales, Chyna se enfrentó cara a cara con los hombres, ganó campeonatos y se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la era Attitude. Poderosa, intimidante y sin complejos, se sentía casi intocable. Antes de ser Chyna, Joanne Marie Laurer era una atleta universitaria que estudiaba literatura española y se dedicaba en serio al culturismo. No intentaba encajar en el molde. Ella fue la que rompió el molde desde el primer día. Cuando entró en la WWE en 1997, no había nadie como ella, ni siquiera se le acercaba. La WWE sabía exactamente lo que tenía. No la posicionaron como un adorno o una manager de pie en el ring. Chyna debutó como la ejecutora de D-Generation X y parecía que realmente podía hacer daño a la gente, porque podía. La WWE hizo algo descabellado. La enfrentó a hombres. Ganó el campeonato intercontinental 2 veces. Compitió en el Royal Rumble. Se subió al ring con Stone Cold, The Rock, Triple H, todos los grandes. En una época en la que a las mujeres apenas se les permitía participar en las conversaciones sobre los eventos principales. Fuera del ring, Chyna estaba en todas partes. Portadas de revistas, programas de entrevistas y la atención de los medios de comunicación, algo que la WWE casi nunca conseguía con las
las luchadoras en aquella época. No era solo una luchadora, era un fenómeno cultural. Algunos fans la adoraban, otros no la soportaban. Esa energía polarizante la acompañó durante todo el tiempo. Dejó la WWE en 2001 y las cosas empezaron a cambiar. Los proyectos se agotaron, los focos se apagaron. En 2008 apareció en Celebrity Rehab with Dr. Drew de VH1, hablando abiertamente de su lucha contra el alcohol y los medicamentos recetados. Era en parte recuperación, en parte espectáculo. Difícil de distinguir dónde terminaba la ayuda genuina y dónde comenzaba el reality show. Los años siguientes fueron más oscuros. A finales de 2015 hubo informes de que la habían encontrado intoxicada fuera de su casa. Sus videoblogs de esa época parecían pesados, erráticos, como si alguien intentara mantener la compostura, pero apenas lo consiguiera. Abril de 2016. Chyna fue encontrada muerta a los 45 años. La causa: sobredosis accidental. En su organismo se encontraron somníferos recetados, un tranquilizante y alcohol. Un final tranquilo y trágico para alguien que en su día se sentía imparable. La adicción de Chyna no era ningún secreto. Se desarrolló lentamente, en público y sin que nadie interviniera para ayudarla. La WWE honra ahora su legado, y así debe ser. Se lo merece. Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios y, antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.